el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El día del juicio final, cuando todos los no creyentes estarán de pie para ser juzgados delante de Dios, está delante de ti. Está a la puerta. La Biblia, desde el principio hasta el final, tiene un mensaje: el juicio viene, el juicio viene, el juicio viene. Y como consecuencia, Dios envió a su Hijo a este planeta, a Jesucristo, para salvarnos de este juicio, para evitar que te fueras al infierno, para evitarte la condenación eterna, para evitar que algún día estés tú presente en este juicio delante de Dios, del eterno Dios, y vayas a ser juzgado sin ninguna oportunidad jamás en la eternidad de arrepentirte, ni tampoco poder recuperar tu pasado. Este gran día del juicio final es llamado en la Biblia el juicio del gran trono blanco. Aun cuando muchas personas continúan riéndose y creen que nunca serán juzgados por sus pecados y se burlan cuando se predica acerca del infierno, y las películas y la televisión y los programas y las telenovelas y en los cuentos y en las revistas se burlan del cristianismo y de la Biblia y de Jesús y de su ungido. La Biblia, sin embargo, no nos deja dudas al respecto. Viene el juicio final. La Biblia enseña enfáticamente que algún día todos nosotros tendremos que presentarnos y entregar cuentas, y los que negaron a Jesús, el Hijo de Dios, y escogieron mejor vivir sus propias vidas y ser sus propios dioses, estarán presentes en este gran juicio del gran trono blanco. Vamos a ver en primer lugar en el versículo 11 de Apocalipsis 20, este lugar del juicio del gran trono blanco y quiénes van a ser juzgados ahí. Dice el apóstol Juan: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. El apóstol Juan, arrebatado por el Espíritu al cielo, pudo darse cuenta claramente de todo lo que va a acontecer en el planeta Tierra muy pronto, las cosas que van a suceder en el mundo invisible en el cielo. Vio a los ejércitos de Satanás cayendo sobre la tierra y vio el cataclismo final, los terremotos finales, los tsunamis finales y todas las devastaciones y las tragedias, la última guerra mundial y las personas que van a estar enfrente de Dios juzgadas por la eternidad. ¿Quién es este que dice Juan que estaba sentado en él? ¿Quién es esta persona? Veamos algunos pasajes, por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos del 9 al 10, que 650 años antes que el apóstol Juan, Daniel tuvo una visión similar. Y dice en Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 10, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vemos que el profeta Daniel ve también y describe a Dios como un anciano de días, describiendo su eternidad. El eterno Dios estará sentado en ese trono para juzgar a los vivos y a los muertos. Pasemos ahora a otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 22 y 23. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Sin embargo, la Biblia no solamente nos afirma que es Dios el Padre el que estará presente en este juicio, sino que también en este juicio y en este mismo trono se encontrará su santo Hijo Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 42, dice los apóstoles, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Los apóstoles testifican que Jesucristo, el Hijo de Dios, será también la persona que se sentará ahí precisamente en el gran trono junto a su Padre. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo enfatiza que Jesucristo también estará ahí sentado como el juez. Dios envió a su Hijo hace 2000 años a morir en una cruz, a sufrir, a padecer escarnio, indignación de todas las cosas que sucedieron alrededor de los espíritus que lo atormentaron, de los hombres que lo desecharon, que se burlaron de él. Y sin embargo, ese mismo Dios es el que Dios ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Ahora, muy bien, ¿qué personas estarán en el gran juicio final o en el juicio del gran trono blanco para ser juzgados? Los cristianos. Dice Juan 5:24 que todo el que oye la voz y la palabra del Señor y cree en el evangelio de la gracia de Dios, no vendrá a este juicio, no vendrá a condenación. La palabra condenación en Juan 5:24 es la palabra griega krino, que se usa siempre como la sentencia final donde no hay absolutamente ninguna revocación. Entonces, aquel que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. En Romanos 8, versículo 1, el apóstol Pablo escribe: ningún juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a explicar esto. Cuando un ser humano confía en la obra de la cruz de Cristo y recibe a Cristo como su Señor y su Salvador, en ese momento mi juicio ya lo llevó Él en la cruz. Y al aceptar yo a Cristo como mi Señor y mi Salvador, soy libre de este juicio del gran trono blanco, de este gran juicio final, porque Cristo ya pagó por mí. Y nos ha librado de la condenación eterna, del infierno y del lago de fuego. Es tan serio y tan solemne el juicio final. Y la única oportunidad que tenemos los seres humanos para ser salvados en la corta vida que Dios nos dio
que tuvo Cristo que intervenir en el espacio y en el tiempo, sufrir el escarnio, la burla, repito, por todos nosotros, morir crucificado como un criminal para decirnos, los amo. Tú no tienes por qué condenarte, no tienes por qué ser sentenciado, no tienes por qué ir a ese juicio. Vengo a salvarte del juicio, vengo a salvarte del infierno, vengo a salvarte de tus pecados.